Bienvenidos, pueblo de Dios, bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a todos los circuncisos en el corazón, a todos los llamados y escogidos por Dios Padre y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos los que venimos con temor delante de Dios, con temor de no perder el depósito, la presencia, el camino y la luz. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, con todos los que vienen con hambre y sed de justicia, con todos los que vienen con credulidad. Bienvenidos, porque para estos son las promesas. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de ser en esta hora, en este día, un instrumento para proseguir con esta bendita enseñanza, y que le he pedido a Dios por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor. Le he pedido a Dios para que me permita exponer su bendita palabra y para que toque corazones. Yo le he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial, por este medio, para la comprensión o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Continuemos, bendito pueblo de Dios, en este día con la enseñanza número 80 del Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Bendito hermano y bendita hermana, ayer aprendimos sobre el pacto, sobre la cruz, sobre lo que cuesta seguir a Cristo Jesús, de dejarlo todo. También, una vez que llegamos a un crecimiento, mantenernos firmes en la cruz, porque si no, nosotros siendo sal, nos volvemos insaboros y somos echados afuera. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con estas benditas enseñanzas que siguen concordando siempre con el pacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautizo, que es una muerte y que es una obra de amar a Dios y amar al prójimo. Capítulo 15, 1 dice la bendita palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Para poder profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana, quiero hacer énfasis en el primer pacto. Dios a este pueblo tenían la ordenanza de Dios de no juntarse con las naciones que no fueran pueblo de Dios y que no hicieran sus costumbres. Deuteronomio lo dice así: y cuando los introduzca a la tierra que yo les he prometido, no vayan a hacer como ellos hacen, no vayan a adorar a las estrellas, no vayan a ser idólatras, no vayan a hacer su obra, no los toquen. De hecho, era un pueblo que tenía que estar totalmente excluido de todas estas naciones y de sus obras, porque tenían el conocimiento que ellos eran pecadores. Pero de igual manera, la bendita palabra les enseñaba
que como pueblo de Dios, ellos también tenían pecado, porque para eso Dios mandó en el Antiguo Testamento siglos de sacrificios que no pudieron quitar el pecado del pueblo ni del mundo, y que solamente era una preparación, una sombra de lo que iba a venir, porque el primer pacto de la sangre de los machos cabríos no quitó el pecado del primer pueblo. Y lamentablemente, cuando vino Cristo Jesús a darles la verdad, pocos entendieron y la mayoría no entendieron el camino ni lo que vino a ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mayoría eran pecadores y el pecado endurece el corazón. Eran pecadores al primer pacto, claro, porque Pedro, Juan, estos, María, se guardaban, o sea, hacían sus sacrificios, pero no eran hipócritas, no practicaban el pecado. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios nos revele, para que tengamos entendimiento de esta bendita palabra, de este bendito lenguaje que no es terrenal, que es de allá arriba. Nosotros debemos, el precio para poder entender esta palabra es santidad, es no practicar el pecado. Entonces, la mayoría de los que estaban cuando Cristo Jesús vino eran fariseos, les gustaba el pecado, amaban los primeros lugares, amaban las tinieblas. Por eso, Cristo Jesús, cuando vino, se le acercaban publicanos, que son los publicanos, era gente que tenía algún puesto de ganancias en el mundo, de dinero, como Mateo, que fue un publicano, estaba en la mesa de los impuestos, y pecadores para oírle. Se acercaban los pecadores para oírle. Ahora, muy importante, porque todos estos no eran aceptados en las sinagogas por los mismos representantes que eran pecadores. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, bueno, eso lo voy a dejar para más adelante. Bueno, dice, y los fariseos que ya sabemos quiénes eran, y los escribas, que eran los que enseñaban la palabra en aquel entonces, pero que enseñaban la palabra con pecado, porque sus intereses eran la fama, el poder y el dinero, como hoy también hay muchos. Bueno, murmuraban cuando Cristo Jesús vino a enseñar a los pecadores y a los publicanos. Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Voy a hacer, bendito hermano y bendita hermana, un resumen, a profundizar un poquito estas enseñanzas que están muy mal comprendidas el día de hoy. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento la bendita palabra profetizó que por un hombre había entrado el pecado al mundo, y por el pecado había entrado la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Que cuando Cristo Jesús vino, dijo, no hay un solo justo, no hay ninguno que busque a Dios, no hay uno que haga el bien, ni siquiera el primer pueblo. Ahora, ya estaba profetizado que Cristo Jesús iba a venir como Salvador a quitar el pecado del mundo. Pero vuelvo a repetir, estos varones, o este primer pueblo que buscaba el poder y las riquezas temporales, tenían un velo, porque está escrito, y Dios no permite que tengamos discernimiento cuando pecamos. Aparte, no leían, porque Jesús muchas veces les decía, lean, porque las escrituras dan testimonio de mí. Bueno, entonces, también es muy importante el día de hoy, porque en este nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana, que es un pacto que muchos no entienden, un pacto de santidad, un pacto muy diferente al primer pacto, porque en el primer pacto la carne era débil y precisamente
hacían sacrificios de animales a cada rato para perdón de los pecados. En este nuevo pacto, cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo, bastó un solo sacrificio para quitar Dios lo que no pudo traer la perfección, porque la sangre de los machos cabríos no pudieron traer a Dios con nosotros, porque Dios es santo, 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 y Dios no puede habitar con el pecado. Así que la sangre de los machos cabríos fue una preparación. No pudieron quitar el pecado del mundo, pero Cristo Jesús, como Hijo de Dios, vino en este pacto, un solo sacrificio, porque en el nuevo pacto quita Dios lo primero. Ya no hay sumos sacerdotes más que Jesús, ya no hay tabernáculo, ya no hay, o Dios nos pide mandamientos de llevar animales cada que pequemos para confesar nuestros pecados al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote entre en el lugar santísimo a ofrecer y a litigar por nosotros, a rogar por nosotros, a interceder por nosotros. Eso ya no hay. ¿Por qué? Porque precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no fue un animalito, y que fue el Hijo de Dios, y que se ofreció voluntariamente como ofrenda, sin mancha, quitó el pecado del mundo a los que creímos. Y es muy importante porque este sacrificio trajo la bendita presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, el fuego de Dios, para que nosotros tuviésemos la imagen de Dios, y no por obras sino por fe, tuviésemos nosotros un camino perfecto referente a su ley para practicarla y no transgredirla. Así, bendito hermano y bendita hermana, en este nuevo pacto, muy diferente al pacto pasado, sí nos dice Dios que nosotros como pueblo no nos debemos de juntar con hermanos o hermanas que hayan recibido el bautizo, que hayan entrado por la puerta del redil y que practiquen el pecado. Dice la bendita palabra en Corintios: yo les he dicho que no se junten con ninguno que, llamándose fornicario, o sea, adúltero, o tenga amistad con el mundo. Yo les he dicho que no se junten con él. Pero dice así: no necesariamente con los del mundo, porque si no les sería necesario salir del mundo. Yo les he dicho que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o idólatra. Con el tal ni aun coman ni toquen sus ropas. Entonces, la bendita palabra nos dice también que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Pero los incrédulos no son los católicos, porque ellos ni siquiera han recibido el mensaje. O sea, ni siquiera han recibido el mensaje. No pueden ser incrédulos. Es alguien que se les dice algo y no creen. Pero la mayoría del mundo no conoce este camino. Entonces, ¿quién es el incrédulo? El incrédulo es aquel que, cuando entra por la puerta del redil y les dice Cristo Jesús: el que no toma su cruz y me sigue todos los días no puede ser mi discípulo. El que no aborrece su vida no puede venir en pos de mí. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi pueblo, no puede ser mi discípulo, ni yo su maestro. Entonces, el incrédulo es el que dice: no, el que tuerce la escritura y dice: no, Dios es amor, ya somos salvos, sí podemos tener otra obra. Ese es el incrédulo, el que no creyó en la locura de la cruz, pero que ya está aquí adentro. Ahora, el que practica el pecado, y para practicar el pecado necesito ser un hijo resucitado, que se me dio los mandamientos, y que sea un hijo necio, que esté peque y peque, es el diablo. Ahora, el pecado paga un salario y es la muerte. Yo puedo ser un cristiano con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos une como hermanos, y podemos hablar un mismo lenguaje, tener un mismo sentir y hablar un mismo, estar y tener el mismo entendimiento y estar en paz. Pero si yo peco, se me sale la presencia de Dios,
que es la que me hace estar unido, que es la que me hace tener entendimiento, que es la que me hace amar a mi hermano, y me entra, bíblicamente, no lo digo yo, me entra un espíritu adversario, enemigo de Dios, llamado demonio o el diablo, que me hace en automático ser un instrumento de enemistad y de ir en contra y de tratar de engañar a los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, bien, no hay compañerismo entre Satanás y Cristo, entre Belial y Cristo, no hay compañerismo, no hay amistad. Por eso, en todo momento, los pecadores, fariseos, escribas, el pueblo de Dios, no los griegos, no los romanos, estuvieron en contra de Cristo, estuvieron persiguiendo a Cristo en todo momento. Y de igual manera, habían judíos crédulos, judíos que creyeron, judíos que se arrepintieron y judíos que siguieron a Cristo y entendían el camino. Ahora bien, ¿por qué se lo digo esto? Porque cuando Dios me ha permitido como representante enseñar a los hermanos y a las hermanas que no nos podemos unir en yugo desigual, que un hermano o una hermana que haya practicado el pecado y que Dios lo haya hecho a un lado porque ya no tiene a Dios, aquí se prohíbe, y aquí no, más bien la bendita palabra, Dios, nos prohíbe tener una comunión y un compañerismo con ellos. En el momento que un cristiano que fue llamado por Dios y por Cristo recibió el Espíritu Santo, es mi hermano, pero en el momento en que peca y practica el pecado y fue necio y se le salió el Espíritu Santo, ya no es mi hermano, ya no es hijo de Dios, pasa a ser hijo del diablo. Entonces, es muy importante esto porque a mí me han criticado mucho durante todos estos años por guardar los mandamientos de Dios. Uno de ellos es esto, y me han dicho y usan este versículo, ¿verdad? Que viene aquí con Mateo. Pues el hermano prohíbe y Cristo Jesús vino por pecadores. Y el hermano prohíbe que nos sentemos con pecadores. Hermano y hermana, quiero decirle que Jesús vino por pecadores porque no había venido el primer pacto, porque no estaba el Espíritu Santo, porque la carne era débil, porque no habían tenido oportunidad estos de entrar en el nuevo pacto. Ahora bien, los que tuvimos oportunidad, o los que tenemos oportunidad de entrar, de no ser cristianos, de no tener el Espíritu Santo, por naturaleza pecamos. Por naturaleza pecamos. Digo, María pecaba, Pedro pecaba, por eso llevaban sacrificios a Dios, pero pecaban, pero se arrepentían, ¿verdad? Y no eran hipócritas y llevaban su sacrificio. Entonces, el primer pacto no pudo quitar el pecado del mundo. Entonces, Cristo Jesús, desde que entró el pecado al mundo, y así lo dice en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Ahora, cuando vino Jesús, no había un solo justo, no había quien hiciera lo bueno, ni siquiera uno. O sea, María, todos eran pecadores. Bíblicamente, el único justo era Jesús. Nada más, pare de contar. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, no torzamos las escrituras. Sí, Cristo Jesús vino por pecadores, porque no tenían conocimiento, no tenían el Espíritu Santo y no habían entrado por la puerta del redil. Ahora, el primer pueblo, como no leía y no tenía discernimiento ni conocimiento que Cristo Jesús había venido por pecadores y a quitar el pecado del mundo, juzgaban porque no se daban cuenta del nuevo pacto. Dice, y que recibe a los pecadores y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y aquí vamos a entender, bendito hermano y bendita hermana, lo que le acabo de decir. Dice, ¿qué hombre, y con parábolas, con ejemplos, qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Siempre las parábolas, ¿no? Como diciendo,
ustedes son las ovejas perdidas. ¿Y qué hombre teniendo 100 ovejas en su redil, qué hombre teniendo y siendo el pastor, y una oveja se salió de las 99, se salió del redil, qué hombre de ustedes? Porque en aquel entonces Cristo Jesús podía poner estas parábolas porque tenían ovejas, tenían bueyes, los fariseos tenían ganado, eran agricultores. Entonces, por eso Cristo Jesús refería estas parábolas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué Cristo Jesús utiliza siempre como parábolas o como ejemplo las ovejas? Todos los seguidores de Cristo Jesús representamos ovejas y todos los seguidores de Satanás representan cabritos. ¿Qué diferencia tienen esos dos animalitos? Bueno, el cabrito es un animal hiperactivo, un animal que muchas veces cornea, un animalito que no le gusta estar en manada, no le gusta estar en conjunto. El cabrito generalmente anda solo, el chivo, el cabrito. Por eso el simbolismo también en el mundo de que a Satanás lo pintan con patas de cabra y lo pintan con una cara de cabra, ¿sí? Porque la bendita palabra lo dice, cabrito, las cabras, representando a Satanás. Ahora, la ovejita es todo lo contrario, es un animalito que no es violento, que no ataca, es un animalito semiciego, que no ve a más de 1 metro. Usted lo puede indagar, lo puede estudiar, lo puede escudriñar. Son muy cortos de vista la ovejita. La ovejita es un animalito que necesita ser cuidado, que le gusta estar en rebaño, que necesita un pastor, que necesita un redil, que necesita que lo alimenten. La ovejita representa un animalito que fuera del rebaño representa debilidad y cualquier depredador se lo puede comer, lo puede atacar. Entonces, todas estas cualidades también, la ovejita representa un animalito que cuando lo van a sacrificar, cuando lo van a degollar, no llora, no grita como el puerco, que el puerco, por ejemplo, cuando lo van a matar, echa unos gritos. La ovejita no, la ovejita la sacrifican y no grita, no, va mansamente. Bueno, ahora, ya está hablando del primer pueblo, porque el primer pueblo de Dios, como dice la bendita palabra, a los suyos vino primeramente, al primer pueblo. Ahora, ya se habían descarriado y Cristo Jesús venía por los que aceptaban que eran pecadores, por los porque Cristo Jesús vino a dar testimonio y a evangelizar y a decir que no había un solo justo, que se arrepintieran, como lo gritaba Juan el Bautista. ¿A quién le gritaba Juan el Bautista? Al pueblo, a los de la circuncisión. Les decía, arrepiéntanse, bautícense, hagan frutos dignos, hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y en general les hablaba a todos. Ahora, los que en aquel entonces se bautizaban, se arrepentían, porque la bendita palabra les decía que eran pecadores, que el primer pueblo fue pecador. Pero habían otros que decían, nosotros somos hijos de Abraham, no pecamos, nosotros guardamos la ley, y eran hipócritas. Y aparentemente, por fuera, representaban justicia, pero eran hipócritas. Entonces, yo le quiero profundizar para poder entender esto. Entonces, yo espero que haya entendido, ¿verdad? Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahora, las 99, ¿por qué las deja? Bueno, porque están en un redil, porque están protegidas. Y el pastor, ¿por qué no? Yo le voy a decir algo. La bendita palabra de Dios dice que yo ame al que no tiene, porque si yo le doy al que tiene, y el que tiene me puede regresar y me puede recompensar, no tiene ningún valor para Dios.
más bien tiene valor al que yo le pueda ir a dar y no me pueda regresar lo que yo le di. Ahora, bien, las 99 ovejas, ¿yo qué le puedo dar a un apóstol, a un pastor, a un representante? Si ya tiene la riqueza y la bendición. Digo, podemos poner nuestros dones en provecho común y estar en una obra. Hasta ahí nada más. Pero ¿qué le puedo dar yo si ya tiene todo? Ahora, ¿a quién le tengo que ir a dar? ¿Por qué tengo que ir yo? Bueno, yo dejo a las 99 que ya están salvadas, que ya tienen un crecimiento espiritual, y vamos por la que está en peligro, por la que se salió, por la que está en peligro a que se la como un depredador. La voy a buscar, y esos son los pecadores, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Y dejamos a las que ya están seguras ahí, porque ya están seguras. De hecho, la bendita palabra nos enseña que hay gozo delante de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de Dios y de los ángeles. No por los que ya están en el redil, no por los que ya somos salvos. En su momento hubo gozo en los ángeles y de Dios cuando yo me arrepentí, pero ya estoy en el redil. Pero hay más gozo con los ángeles, con Dios y con Cristo, cuando llevamos el Evangelio, que vamos con un pecador y se arrepiente. Ahora bien, Cristo Jesús vino por lo que se había perdido. Y yo quiero decirle que las ovejitas que estaban en el redil, de las que habla aquí, eran los discípulos, eran los que estaban siguiendo ya a Cristo Jesús. Entonces, Él venía por pecadores, porque el Evangelio de la salvación nos habla y nos da el conocimiento cuando se nos abre la Biblia por primera vez, que somos pecadores, que estábamos en ignorancia, que estábamos muertos, que estábamos sin Dios. Entonces, Cristo Jesús no vino por justos, vino por pecadores. De igual manera, Cristo Jesús ya no llega a mi vida con el Evangelio, ya me arrepentí, soy de las 99. Bien, si se pierde una de ellas, y la palabra perder o perdida, es que bíblicamente todos los que no tenemos a Dios o a Cristo Jesús en nuestras vidas, que representan nuestro guía, que representan la luz, todos los que no tenemos a Dios ni a Cristo, estamos perdidos en la oscuridad. No deja las 99 en el desierto, y luego dice en el desierto, porque el desierto tiene representación. Yo le digo algo, en este camino, en este redil, como pueblo de Dios, yo estoy en un desierto porque no encuentro vino, no encuentro discotecas, no encuentro restaurantes, no encuentro vacaciones, no encuentro cosas que me puedan distraer de la obra de Dios. Un desierto representa donde no hay un Oxxo, no hay una tienda, no hay obra, no hay empleos, no hay empresas, no hay nada. En un desierto no hay nada. De igual manera, yo estoy en la cruz, estoy crucificado al mundo. Y yo necesito estar en este desierto para poder, como vimos ayer, meditar, para poder crecer, para poder entender la bendita palabra. Ahora, las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Bien, dice en el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, sobre sus hombros también con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús va por la ovejita herida, por la ovejita que está desamparada, y como Cristo Jesús dijo, déjenme sus cargas, mi yugo es fácil y ligero, yo las llevo, déjenme sus cargas. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, cuando alguien va por alguien que cayó, llevar sobre sus hombros y cargarla, es que estamos en un pacto donde no es por obras por lo que nos vamos a salvar, sino que si nos dejamos ayudar, Cristo Jesús lleva nuestras cargas, la lleva en los hombros, y el sentir de Dios, el sentir de Cristo, es que cuando alguien va con un pecador, ya sea un hermano que tropezó y regresó para atrás
y todavía tenga el perdón por no haber practicado el pecado, y nosotros vamos con ese hermano o con esa hermana a exhortarlo, y el hermano y la hermana se contricta y acepta en su corazón el pecado ante Dios, entonces nosotros la regresamos en los hombros para servirle, para llevar sus cargas y regresamos gozosos, porque este fruto es de Dios. Y vuelvo a repetir, en San Lucas capítulo 15, como ahorita lo vamos a ver, dice la bendita palabra, que hay gozo delante de los ángeles, delante de Dios, por un solo pecador que se arrepiente. Hay gozo. Y ese fruto es de Dios, no es mío. Pero yo también, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo que Dios me ha permitido estar en este bendito camino, pues bueno, cuando algún hermano o alguna hermana ha cometido alguna infracción ante Dios y vamos y lo traemos y se arrepiente, porque no todos se arrepienten, damos gracias, hay un gozo de lágrimas, de darle gracias a Dios. De igual manera, cuando vamos a evangelizar al mundo, a los que tienen pecado por naturaleza, por Adán y Eva, y el bendito evangelio les toca el corazón y se arrepienten, también hay gozo, también hay, pero ese sentir es de Dios, también hay baile en el momento. Claro, va a haber más gozo y más baile cuando ese hermanito o esa hermanita lleguen a ser ministros, pero hay gozo. Entonces eso procede o viene de Dios. Dice, y sobre sus hombros viene gozoso con eso. Y al llegar a casa o a la congregación, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y de igual manera, cuando llega a su casa, que es la congregación, que es el templo de Dios, y llega con sus amigos, porque ¿quién es el amigo de Cristo Jesús? ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su madre? Sino los que hacen los mandamientos de Dios, los que creyeron. Al llegar a casa reúne a sus amigos. Ya le dije, David fue amigo de Dios porque los reúne, y vecinos, los discípulos, los que están cerca, diciéndoles, gócense conmigo. Ahora, el gozo proviene del Espíritu Santo, porque todo el que es cristiano, la palabra cristiano significa pequeño, ungido. La palabra Cristo significa Mesías, o Mesías o Cristo significa ungido. Ahora, vuelvo a repetir, los que tenemos a Dios, en automático viene este fruto de gozarnos por un pecador que se arrepiente. Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y mi oveja porque Dios es el creador. Cristo Jesús es el creador. Todos los seres humanos le pertenecen. El ladrón, Satanás, no le pertenece o no le pertenecemos. El ladrón vino a robar porque Satanás no es creador, no hizo nada. Entonces, he encontrado a mi oveja que había perdido. Ahora, refiriéndose al primer pueblo que se había perdido, al primer pueblo que era pecador, y que Cristo Jesús vino para meterlos a la puerta del redil, para perdonarlos. Y mira, hermano, medite y meditemos. Por este amor, por esta entrega, por quererles hacer un bien, lo persiguieron, lo latiguearon, le escupieron la cara, lo crucificaron. Que claro que Él se entregó voluntariamente. Y aún también así, el día de hoy, a nosotros nos dijo Jesús, los van a perseguir, van a padecer, los van a vituperar. Entonces, por haber dejado el mundo, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, para poder amar, para poder exhortar, para poder llevar la verdad, nos han insultado, nos han escupido. Y si me hubieran podido matar, yo me hubieran matado desde hace mucho tiempo, hermano. Pero la gloria es para Dios, ¿eh? Yo nada más le estoy diciendo que meditemos, que el pecador no tiene conciencia del amor y de las riquezas que Cristo Jesús vino a traernos. Y hoy también hay muchos. Dice en el 7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí, pues ya lo que le dije hace rato, bendito hermano y bendita hermana, lo estamos diciendo. Mire, le voy a explicar bien esto. Muchos que estábamos en el mundo muertos, veníamos enfermos del corazón. Y cuando Cristo Jesús nos llamó y el doctor nos dio su vida por medio de una congregación que por días, por semanas, por meses y aún por años, dieron sus vidas para irnos sanando. Una vez que fuimos sanados, ya no necesitamos de doctor, necesitamos ser enfermeros, necesitamos estar en el hospital sirviendo. Ahora bien, el dueño no se goza por el que ya está sano, sino por el enfermo que se está atendiendo y que lo vamos a atender para sanarlo. Y claro que se goza nuestro Señor Jesucristo más por alguien que estaba enfermo y que fue sano que por los que ya estaban sanos. Entonces, yo profundizo para poder entender la bendita palabra. Claro que hay gozo también de Dios por los que guardamos los mandamientos, por los que no pecamos. Hay gozo, hay tranquilidad, le damos tranquilidad a Dios. Pero cuando alguien peca, muere. Y la muerte paga el pecado paga un salario de la muerte. Y la muerte trae lágrimas. Entonces, sí es muy importante el gozo, bendito hermano, ¿no? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora en el cielo. Es muy importante porque cuando dice en el cielo, pues usted puede decir, Dios y los ángeles. No, nada más ellos. Nosotros no somos de abajo, somos del cielo, somos estrellas, estamos en la cruz, somos de arriba. Somos seres celestiales. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero a los que estamos en el monte, a los que no estamos abajo, a los que no tenemos amistad con el mundo. Ahora, ¿por qué hay gozo en el cielo y no abajo? Porque ese fruto es de Dios. Abajo, en la carne, los cristianos dicen, mientras yo coma, mientras yo tenga casa, a mí que si el hermano no come, si está maldito, y no hay ese sentido, hermano, no hay esa preocupación. Son mundanos, ¿sí? Entonces, ese sentir del gozo, tanto también de padecer por un pecador, de llorar, de sufrir, por un hermano que vemos muerto, por un hermano que se extravió, ese sentir no es mío, es de Dios. Sí, que nosotros nos alegremos y también lloramos, como Raquel llora por sus hijos. Bueno, entonces dice, aquí hay gozo, ¿verdad? Claro que cuando no hay arrepentimiento, cuando la ovejita extraviada no se deja traer, pues hay tristeza, hay lloro. Que no necesitan arrepentimiento, los 99. Entonces, dice en el 8, y pone otro ejemplo, o qué mujer que tiene 10 dracmas, que el dracma era dinero, era una moneda. Si pierde un dracma, y de 10 dracmas que tenía, que el número 10 tiene simbolismo, el número 100 tiene simbolismo. Si se le pierde un dracma, fíjese bien el simbolismo, habla de una mujer. Si se le pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Ahora, muy importante esto. Nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros somos la iglesia que representa a la mujer. Y Cristo Jesús primeramente vino. Ahora fíjese bien. Aquí vino Cristo Jesús a encendernos la luz. Cristo Jesús, antes de que bajara, la bendita palabra nos dice que el mundo estaba en tinieblas, que estábamos en oscuridad, que estábamos en la noche, que estábamos en tinieblas. Ahora, cuando Cristo Jesús bajó y descendió, dijo, yo soy la luz del mundo. Nos vino a alumbrar para buscar
lo que se había perdido, porque solamente con la luz Cristo Jesús vino a encontrar en las tinieblas lo que se había perdido. Y dice, y no enciende una luz, porque de igual manera en San Mateo, la bendita palabra nos enseña, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y no escondan la luz, alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la palabra. Ahora, una vez que dice aquí, enciende la lámpara y barre la casa. Fíjese, barre la casa. Porque para poder encontrar el Evangelio, para podernos hacer saber que somos pecadores, el Evangelio nos limpia cuando nosotros nos bautizamos o cuando nosotros recibimos por medio de una mujer o por medio de alguien y confesamos que pecamos. Entonces, en el momento que lo confesamos, la sangre de Cristo Jesús nos limpia y quedamos barridos. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Ahora, ¿por quién vino Cristo? ¿A quién vino a buscar? Como dice en San Juan capítulo 4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la carne representa pecado. Ahora bien, si estábamos en carne, para poder ser espíritu, o vino Cristo a los que estábamos perdidos y por medio del Evangelio de la salvación, me volvió un ser espiritual y me trajo a su casa, ya limpio. Y ahí está el gozo, ahí está el negocio, ahí está la obra. Pero claro, bendito hermano y bendita hermana, primeramente Cristo Jesús hizo esta obra, pero de igual manera estos son los negocios del Padre. Esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos tanto ir con los que nunca han entrado por la puerta del redil y están extraviados, tanto por hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tropezaron, que no han practicado el pecado y que todavía tengan por la misericordia y el amor de Dios, el que vayamos a traerlos. Mira, hermano, para concluir y fortalecer esta enseñanza, voy a tocar Ezequiel, los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3. Ahí nos enseña la bendita palabra que Dios, en los tiempos de Ezequiel, que fue en los tiempos de los reyes, y los tiempos de los reyes, casi al finalizar los últimos reyes, cuando ya Nabucodonosor iba a ir con la ira de Dios a llevarse a todo este pueblo a Babilonia, todavía Dios en su amor levantaba profetas como Jeremías, como Elías, como Eliseo, como Ezequiel, para exhortar al pueblo que era pecador y para que regresara al redil. Entonces Dios escoge a Ezequiel y le dice para qué lo escoge, y dice, mira Ezequiel, te he escogido yo, Dios, para que vayas a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo pecador, para que vayas y los exhortes y los amonestes y los redargullas, y te voy a mandar un pueblo con un rostro endurecido, pero a ti también te voy a mandar con un rostro endurecido como diamante, que brilles, ¿sí? Y hay de ti, Ezequiel, le dice, hay de ti, si no vas. Porque si no vas, yo voy a demandar la sangre de ellos, porque el pecado paga un salario de la muerte de tus manos. Pero si tú vas, Ezequiel, y los exhortas, los amonestas, los redargullas, y acaso se arrepientan, qué bueno. Y si no se arrepienten, de todas maneras, Ezequiel, tú habrás lavado las manos de la sangre de ellos. Entonces, vemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios siempre ha levantado profetas, primeramente para ir por los pecadores, para ir por los enfermos, para ir por los necesitados. Como también ya vimos la parábola del samaritano, que baja de Jerusalén y va a Galilea y se encuentra un herido, que pasó un sacerdote y no le hizo caso, que pasó un levita y no le hizo caso. Y el que lo recogió, y esa parábola, el que está herido representa un pecador.
Bueno, ese es el amor de Dios, bendito hermano. Y ya le profundicé por qué pecadores viene Dios y por qué pecadores nos podemos sentar a comer. Y también hay muchos pecadores que vienen a Cristo Jesús. Entonces dice en el 9, y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Ahora, muy importante, busca con diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? Sin descansar, sin decir, ay, mañana lo busco, pasado mañana, al cabo tengo 9. ¿No? Diligencia es en el acto, como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Basta ya el tiempo pasado, pongan diligencia, terminen con esos pies paralizados, pongan diligencia es rapidez. Dice, así les digo en el versículo 10, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ya le dije, ese sentir no es mío. ¿Quiénes son los ángeles? Tanto en el cielo como aquí. Porque de igual manera, a los representantes, a los que hemos alcanzado un ministerio puesto por Dios y no por el hombre, se nos llama ángeles. ¿Por qué se nos llama ángeles? ¿Qué es un ángel? Un ángel es un ser espiritual, no de carne. Y es un mensajero que está en la obra de Dios consagrado al 100%. Ahora, ya le dije, yo soy un ángel, estoy en la cruz, estoy crucificado juntamente con Cristo y tengo a Dios. El sentir, el gozo, no es mío. Porque si yo estuviera en la carne, pues a mí que ni lo conozco, ¿verdad? No es de mi sangre. ¿Qué? No, aquí el fruto es de Dios. El gozo por un hermano o una hermana que Dios le permite arrepentirse, hay gozo. Pero fíjese bien, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Y de igual manera, ¿no? En los ángeles del cielo. Dice en el versículo 11. También dijo y puso otra parábola, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. Y esta parábola que vamos a ver es una parábola, hermano, como toda la escritura, que muchos representantes tuercen, la mayoría tuercen estas enseñanzas. Pero si Dios me lo permite, vamos a profundizar hoy esta parábola. Bueno, también dijo un hombre, parábola, un ejemplo terrenal. Un hombre tenía 2 hijos. Ahora, fíjese bien. Estos 2 hijos, de una vez le voy a ir adelantando lo que van a representar. El primer hombre, Adán y Eva, que por un momento el pecado al mundo, y por ese hombre todos pecamos, pero todos fuimos creados por Dios. Y luego Dios escogió un hombre llamado Abraham, del cual sacó toda una descendencia que fue el primer pueblo. De esos 2 hijos va a hablar. Del primer pueblo que Dios escogió de la circuncisión y de los gentiles. De los que venimos de la descendencia de Yafet. Del tercer hijo de Noé. ¿Sí? Pero a final de cuentas, nosotros también somos creación. Nosotros también éramos hijos, pero pródigos, perdidos. Y el primer pueblo no. El primer pueblo representa el primer hijo. Ahora, fíjese bien. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, ¿cuáles son los bienes? Porque Dios es rico, Jesús es rico. ¿Cuáles son las riquezas? Las riquezas es darme la resurrección, ser un ser espiritual, dame santidad, que es el oro, darme este camino, darme sabiduría, darme una obra, el campo, darme eso. Ahora, el primer hombre lo tuvo esto, y los repartió, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, todas las riquezas,
este hijo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, meditemos, fíjense bien, meditemos. Hablando del primer pueblo, del primer hijo. El hijo menor, el menor, se fue lejos a una provincia apartada, lejos. ¿Usted sabe lo que significa, bendito hermano y bendita hermana, la palabra muerte? Bíblicamente investíguelo, se lo dejo de tarea. La palabra muerte significa separación. Y cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. ¿Qué es esto? Que Dios se separó de nosotros y nosotros estuvimos por mucho tiempo lejos, fíjese bien, en una provincia apartada que es el mundo. Porque el mundo está apartado de Dios, está apartado del templo, está apartado del monte, está apartado de la cruz. Es aquí, una cosa es el mundo y otra cosa es el reino de Dios. Ahora, en el momento en que yo peco, en el momento que se me dieron mis bienes, mis riquezas, y llegué a tener un crecimiento espiritual y pequé, entonces el pecado paga un salario de la muerte, que Dios no puede habitar con el pecado, no puede habitar con el pecado. Entonces Dios se sale y se va lejos. Y la provincia es el mundo, es el duro trabajo que Dios dio a los hombres. Y recordemos, muy importante, la bendita palabra nos enseña que Satanás tuvo el imperio, desde que entró el mundo, tuvo el imperio sobre el ser humano más de 4,000 años. Dice, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Porque el ladrón no vino sino para hurtar y robar. Ahora, yo tengo ahorita oro, tengo plata, tengo piedras preciosas, tengo una vestimenta color púrpura, soy un hijo, soy un príncipe, soy un rey, tengo muchas riquezas. Pero si yo me voy lejos, si yo peco en el mundo, el ladrón me quita todas esas riquezas. Porque estas riquezas me mantienen en el campo, en la cruz y en los negocios del Padre. Pero si yo me voy a las concupiscencias de la carne, estas riquezas que me trajo Dios, las desperdicio, ¿ven? Y sus bienes, y empezó a vivir perdidamente. Porque ya vimos lo que es estar perdido, la oveja perdida. Ahora, y cuando hubo malgastado sus riquezas, porque ¿qué es que yo conserve estas riquezas? El oro, la plata, ya le dije, en el camino, en la obra de Dios. Cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora yo le digo, Cristo Jesús es el pan. Y dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero ¿sabe qué? En el mundo no hay pan, no está Cristo. Para poder tener el pan, necesito subir el monte. Para poder tener el pan de vida, para no estar en esa hambruna en que está el planeta Tierra, no por el huevo, no por el bistec, sino hablando de la palabra de Dios. Ya están muertos porque no son espirituales. Para poder tener yo este pan, hay un precio. Necesito estar en la cruz, necesito estar en el monte. Este pan no se encuentra en la carne, no se encuentra abajo, no se encuentra en la mesa del diablo. Ahora, vino una gran hambre en aquella provincia, porque así está el mundo. Ahí no se encuentra el pan. Y comenzó a faltarle el alimento. Son parábolas, son ejemplos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana. Todo habla con simbolismos, Dios con parábolas.
bíblicamente, ¿qué representan los cerdos? En la Biblia. En la Biblia, porque lo maneja la palabra, ¿eh? Dice la bendita palabra que cuando un cristiano lo lavó la sangre de Cristo Jesús, me perdonó los pecados, me dio riquezas, pero regresé a revolcarme al lodo, soy como la puerca que después de lavada regresé porque amaba más las tinieblas, porque amaba más el mundo y regresé como la puerca después de lavada o como el perro a su vómito, a ensuciarme nuevamente con el pecado. Ahora, el cerdo representa al rico, en la parábola de rico y el Lázaro. El cerdo representa a todos aquellos que fueron llamados, que entraron por la puerta de redil, pero que quieren servir a dos señores, que no dejaron las concupiscencias, que no dejaron, como los fariseos, los deseos carnales y temporales, y se aferraron a ellos. Ahora, bien, Satanás tiene una iglesia disfrazada de ángel de luz, y tiene ministros. Y los ministros que tiene, disfrazados de ángeles de luz, que parecen ovejas, pero son cerdos. Son cerdos. Y ahí, cuando yo me voy al mundo, cuando yo soy el hijo pródigo y desperdicio todos los bienes, entonces ahí termino en una congregación, ahí termino en enseñanzas del mundo, ahí termino con los hijos del diablo en cualquier religión, sin importar cualquier religión. Ahí termino por el hambre que hay, porque voy a ver desesperado a buscar una iglesia. Bueno, entonces fíjese bien. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos del mundo, porque esos son mundanos, ¿verdad? De aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y hacienda, porque Satanás es rico también. Y apacentar a los cerdos es alimentar, porque hoy también, o yo puedo apacentar ovejas o puedo apacentar cerdos. Los cerdos son a los que les gusta escuchar pecado, amistad con el mundo. Bueno, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, él se fue contratado para dar y deseaba, tenía hambre y deseaba una comida y deseaba hasta lo que tenían los cerdos, pero nadie le daba. Entre comillas, estamos viendo una parábola porque le hacía falta el pan de vida. Dice, fíjense, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, muy importante, meditemos. Y volviendo en sí, que es importante. ¿Cómo que volviendo en sí? Bueno, precisamente aquellos que vamos por la oveja que se extravió, por el hijo pródigo, por el que bajó al mundo, cuando vamos con el evangelio a decirle, oye, tú dejaste a tu padre, tú te fuiste con las rameras, tú te fuiste a desperdiciar tus bienes, tú andas perdido, y con el evangelio, porque el evangelio tiene poder, porque el que convence es el Espíritu Santo. Y cuando vamos con el evangelio y hay una persona mansa, desesperada, porque ya había tenido oportunidad, y entonces el evangelio, como a David, por ejemplo, estaba perdido, estaba ya enloquecido, ya no se daba cuenta de su pecado. Pero llegó un profeta llamado Natán a darle una parábola de una ovejita también, y a poner una parábola, y cuando David dijo, ¿quién es ese para matarlo? Dijo, ese eres tú, que pecaste. Entonces David, ¿qué hizo? Volvió en sí. ¿Qué es volvió en sí? Que el Espíritu le volvió y empezó a llorar y a clamar a Dios. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque para volver en sí necesito a Cristo, necesito una iglesia que cuando se perdió la moneda, perderá una iglesia que vaya a evangelizar, una iglesia que lleve el evangelio, una iglesia que vaya por el hermano, una iglesia que esté trabajando en la obra de Dios.
que es a lo que nos mandó Dios. Entonces, y volviendo en sí, ya le dije, dijo, ahora ya dijo, ya se dio cuenta. ¿Cuántos jornaleros, cuántos siervos, cuántos apóstoles, maestros, profetas, cuántos hijos de Dios están en casa de mi Padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero volviendo en sí, porque la bendita palabra también nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que cuando nosotros pecamos nos quedamos trastornados, nos quedamos enloquecidos, que ya no nos damos cuenta de nada, ya no. Todas esas palabras las utiliza Dios. Locos. Y un loco no se da cuenta de la realidad. Entonces, para volverme en sí necesita alguien que me diga que soy pecador. Y luego arrepentirme ante Dios y decir, perdóname. Y en ese momento que me perdona, me regresa el Espíritu Santo y regreso en sí. Otra vez regreso a la vida, regreso a darme cuenta, regreso del insomnio, regreso de la locura, regreso de la enfermedad que tenía y entonces me doy cuenta de que en el mundo soy esclavo del diablo, que en el mundo no hay ninguna riqueza, que en el mundo soy un sirviente de Satanás que me tiene muerto, que me tiene con los puercos y con Cristo Jesús que me trajo una vida, que me trajo una abundancia, que me trajo riqueza, que me trajo un camino. Bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con esta enseñanza. Vamos a proseguir con el versículo 17 al final donde dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Ahí lo vamos a profundizar esto, porque ya se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar con la enseñanza número 81. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.